Mis amados, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Para nosotros es más que un placer y un privilegio tenerlos a todos ustedes conectados. Le damos la bienvenida a todos los pastores, pastoras y líderes y a los diferentes ministerios que aceptaron la invitación para que juntos nos entrenemos, nos capacitemos, ya que creemos que Dios tiene un propósito para estos tiempos y es la evangelización mundial, que volvamos a las sendas antiguas, a predicar el evangelio como lo hacía el libro, como lo hacían los discípulos en el libro de los Hechos, como lo hacía la iglesia primitiva. Así que le damos la bienvenida a todos. Vamos a pedirle el favor al pastor Jorge Velosa que inicie con una oración. Vamos a activarle por favor el micrófono al pastor Jorge Velosa para que inicie con la oración. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Déjeme que salimos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo, te damos a esta hora, poderoso, por este hermoso encuentro, Señor, a todos los seminaristas que formamos parte y a los que se están uniendo, Dios, para recibir mucha gracia y de nuevo y revelación de la palabra en nuestros corazones del aposento alto. Bendecimos a nuestro hermano pastor Ovidio, a nuestra hermana pastora Ana, gloria a Dios, y a cada uno de los que se encuentran reunidos en esta noche para que abran sus corazones, gloria a Dios, para recibir mucha gracia en lo que es las misiones a las 237 naciones y a las 5.000 tribus en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, guiándonos a través de este poderoso mensaje en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor Jorge. Bueno, mis amados, los invito a la página número 3 de la cartilla, página número 3 de la cartilla. Si la tienen impresa, entonces les va a quedar más fácil. Si no la tienen impresa, entonces la pueden ver ahí desde el celular o el computador. En la página 3 tenemos un título y es El estándar de un discípulo de Cristo. Esa va a ser la enseñanza de esta noche. El estándar de un discípulo de Cristo. ¿Por qué nosotros quisimos que usted tenga la cartilla? Para que usted tenga el material y no solamente reciba esta enseñanza, sino que también la pueda transmitir a otras personas. Ese es el propósito de la capacitación. No solamente yo ser edificado, seguir creciendo en la palabra, sino que esto lo pueda transmitir a otros ministerios, a otras congregaciones y ponerlo en práctica en el campo. Allí tenemos una cita bíblica que es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a pedirle el favor al pastor Jorge, que es el duro de la lectura, que nos acompañe con esa lectura de Mateo. Amén. Déjeme conectar bueno, gloria a Dios. Mateo capítulo 28. 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús en Mateo capítulo 28 le dice a sus discípulos que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como el Padre le ha delegado esta autoridad a Cristo, atención a esto, Jesús manda a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos. Esa es la orden para nosotros hoy también. Nosotros que somos discípulos de Cristo, debemos ir a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Vamos a comenzar en Jerusalén, que es el barrio o la región donde Dios nos colocó. Vamos a extendernos a Judea, más hacia otros lugares. Vamos a ir a Samaria, pero también vamos a ir hasta lo último de la tierra.
No descarte en su mente y en su corazón que Dios le puede usar para la evangelización mundial o para discipular a otras personas, más allá de su barrio, más allá de su nación, más allá de su ciudad, porque Dios quiere que todas las personas conozcan el Evangelio. El deseo de Dios es que los seres humanos conozcan a Cristo. Y por eso, para que esto acontezca, es necesario que se levanten los discípulos. Anote por favor ahí que la palabra discípulo está conectado con la enseñanza. ¿Es bueno la predicación? Claro que sí. Jesús predicaba, pero Jesús no solamente predicaba, Jesús era maestro y le decían rabí. Una de las cosas que más hacía Jesús era enseñar. La enseñanza es fundamental para que se levanten los discípulos. No puede ser solamente predicación, debe haber enseñanza. La enseñanza está conectada con el discípulo. No puede haber discípulos si no hay un maestro. No puede haber un maestro si no hay discípulos. Entonces, a medida que avancemos, vamos a mirar que la iglesia de este tiempo necesita una reforma. La iglesia de este tiempo necesita una reforma. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que abrimos la escritura, es Dios el que nos va a hablar. Y cuando el pastor se para en el púlpito y va a dar la enseñanza, es Dios a través de la Biblia el que nos va a hablar y es necesario tomar nota. Es necesario que estemos atentos porque lo que Dios habla es importante para nuestras vidas. Ahí en la palabra del púlpito recibimos instrucción, recibimos la guía del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios abre nuestros ojos espirituales cada vez más para que conozcamos y entendamos lo que Él quiere hacer en el campo. Entonces la orden de Jesús es, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer una aclaración y un énfasis, y es que nosotros somos trinitarios 100%. Por favor, anote eso ahí. Nosotros somos trinitarios 100%. Nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, pero en este entrenamiento y en esta capacitación que vamos a estar desarrollando los lunes, vamos a enfocarnos mucho en Jesucristo. Vamos a enfocarnos mucho en el Evangelio. Esto lo aclaro para que usted no vaya a pensar que nosotros somos unitarios. No somos unitarios, somos trinitarios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero hacemos mucho énfasis en Cristo. Cuando alguien estudia teología, hay una materia que se llama Cristología. Entonces, si esa materia dura un semestre o 2 semestres o 4 semestres, cada vez que vayan a ver esa materia de Cristología, todo va a estar enfocado en Cristo. Eh, Cuando vemos las doctrinas fundamentales del cristianismo, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la Trinidad. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Una doctrina fundamental del cristianismo es la segunda venida de Cristo. Pero yo estaba pensando y analizando algo que no he encontrado, que en las doctrinas fundamentales del cristianismo, donde todos debemos estar de acuerdo, no hay una doctrina fundamental que se llame el Evangelio de Jesucristo. Hasta donde yo he investigado, estudiado, no he encontrado que entre las doctrinas fundamentales esté una que se llame el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es una doctrina fundamental del cristianismo. Si no hay Cristo, no hay salvación. Si no hay Cristo, no hay vida eterna. Si no hay Cristo, no hay perdón de pecados. Entonces, yo cuando enseño las doctrinas fundamentales del cristianismo, la primera que coloco es el Evangelio de Jesucristo. En este entrenamiento no vamos a tocar doctrinas secundarias. Ahí es donde están las polémicas y las divisiones. Que unos son calvinistas, que otros son arminianos, que unos dicen que se pierde la salvación, que otros dicen que no se pierde la salvación, que unos dicen que si hay apóstoles y profetas, que si están vigentes los dones del Espíritu Santo o no están vigentes los dones del Espíritu Santo, que si hay pastoras en este tiempo o no hay pastoras, que si el arrebatamiento es antes, a la mitad o al final de la gran tribulación. No vamos a tocar doctrinas secundarias, menos doctrinas terciarias. Vamos a tocar doctrinas fundamentales y especialmente el Evangelio
de Jesucristo. Hay algo que nos puede unir a todos los cristianos, a todos los pastores, independientemente de la denominación, y es el Evangelio de Jesucristo. Hay algo que nos va a unir en los últimos tiempos y es el Evangelio de Jesucristo. Aunque muchos tal vez tengamos interpretaciones diferentes en cuanto a las doctrinas secundarias, las doctrinas fundamentales nos unen a todos y sobre todo el Evangelio de Jesús. Así que le hago esa aclaración porque vamos a mencionar mucho a Cristo, vamos a hablar mucho de Cristo, vamos a ver a Cristo en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en los profetas. Vamos a ver a Cristo en la profecía, en estas vamos a ver a Cristo en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Bendiciones. Esperemos un momento que parece. Entonces, mis hermanos, estábamos diciendo que no vamos a tocar temas polémicos, temas que nos dividen, sino un tema que nos va a unir a todos y es el Evangelio de Jesucristo. Dice el pasaje de Mateo 28 que debemos guardar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautizada por Cristo. Esto es muy importante. Jesús dice, enséñenles que guarden las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Cristo caminó con sus discípulos cerca de 3 años, aproximadamente 3 años. Cristo muere, resucita y dura 40 días del reino de Dios. Entonces, ¿qué iban a enseñar los discípulos a los nuevos discípulos? Todas las cosas que Jesucristo les había enseñado durante 3 años. Por eso es importante que volvamos al mensaje original, volvamos a estudiar los evangelios, volvamos a estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo el libro de los Hechos nos habla del extendimiento y la expansión del evangelio. Todas las cartas que se escribieron fue a raíz del mandamiento de Jesús, vayan y hagan discípulos y vayan y prediquen el evangelio. Muy bien. Vamos a el primer punto que dice estándar de fe, la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pastor Jorge, por favor, lea 2 Timoteo 3:16 en la cartilla. Perdón, activado el micrófono. Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien, no lo vayamos a silenciar, que vamos a leer los siguientes versículos. Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y desde Mateo hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para predicar el Evangelio? No vamos a utilizar solamente el Nuevo Testamento. Cuando empecemos a estudiar el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento contiene a Cristo. Isaías 48, que dice, la palabra de Dios es eterna. Léalo, por favor, Pastor Jorge. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Dice el profeta que la palabra de Dios permanece para siempre.
Punto 3. Una persona que agrega o quita la palabra de la Biblia será maldecida. Apocalipsis 22:18 y 22:19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Muy bien. Dice el libro de Apocalipsis que el que le añada o el que le quite, entonces caerán sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y el dice que quitará su parte del libro de la vida. Vamos a ver ahora el estándar de la Biblia, que es Cristo. Aquí permítame un segundo, vamos a compartir unas diapositivas. ¿Alguien que me confirme, por favor, si ya se está viendo la pantalla? Pastor Jorge. Dice las 5 solas reformas de las reformas. Solamente aparece la foto. Gracias, Sí, fe. las 5 horas. Aquí les doy una sugerencia. Ok, sí. Si alguien tiene el celular en modo vertical, para que pueda ver bien las diapositivas, entonces colóquelo de esta forma. En forma horizontal, para que la pantalla se extienda y pueda ver más amplia las diapositivas. Hay algo que se llama las 5 solas, y estas 5 solas se dieron en la Reforma. Por allá en 1517, de 1517 en adelante, vino la Reforma Protestante. Ya han pasado cerca de 500 años desde que Dios usó a Martín Lutero para que viniera la Reforma y a otros hombres de Dios. Y hubieron 5 pilares muy importantes para la Reforma. El primero se llamó solo gracia, el segundo se llamó solo fe, el tercero se llamó solo escritura, el cuarto se llamó solo Cristo y el quinto se llamó solo a Dios la gloria. Estos 5 pilares es importante que usted y yo los tengamos en cuenta a la hora de enseñar y a la hora de predicar. Entonces, en el centro está uno que dice sola escritura. ¿Qué es lo que tenemos que usar nosotros para enseñar, para predicar, para evangelizar? La escritura. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todas las personas que están conectadas para que volvamos a la Biblia. Mis amados, hay que volver a la Biblia, hay que volver a la escritura, solo escritura. Se habla mucho de los reformadores, Dios usó a estos hombres como instrumentos, pero la reforma vino cuando volvió a abrirse la Biblia, cuando empezó a leerse la Biblia y a estudiarse la escritura. Dios trajo la reforma a través de su santa palabra. Entonces es importante que cada vez que nos paremos en un púlpito o estemos en un grupo familiar o en una célula o en un aposento alto, como usted le llame, es importante que usemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae el nuevo nacimiento en un trabajo conjunto con el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que trae la reforma. Es la palabra de Dios la que trae la transformación. Por eso aquí en este entrenamiento usted va a ver Biblia por todo lado. En este entrenamiento usted va a ver escritura por todo lado, porque la palabra de Dios es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Cuando un pastor es solo escritura, solo Biblia y se para en un púlpito a hablar solo Biblia, solo escritura, entonces es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Y cuando yo me paro o estoy enseñando solo Biblia, solo escritura, el pueblo está escuchando la voz de Dios. Y todo el que escucha la voz de Dios tiene fuerza espiritual. Si queremos que se levanten discípulos con fuerza, es necesario que les enseñemos y nos centremos en la escritura. Pero hay otra parte bien importante y es solo Cristo. El cuarto pilar es solo Cristo. Esto no quiere decir que cuando vino la reforma ellos estaban desechando al Padre o al Espíritu Santo. Lo que sucede es que la Iglesia Católica decía que para la salvación solo Cristo no era suficiente.
que para la salvación debía creerse en Cristo y además de eso habían que hacerse muchas buenas obras, porque exponía el catolicismo y enseñaba que solo Cristo no era suficiente, que tenía que ser Cristo más las buenas obras. ¿Qué dijeron los reformadores? Eso no es así. Los reformadores cuando empezaron a leer la Biblia dijeron, para la salvación solo necesitamos creer en Cristo. No necesitamos creer en Cristo y además de eso hacer buenas obras para salvarnos. Entonces, por eso este pilar está ahí. Para la salvación, solo Cristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, solo Biblia o solo Escritura. Es un pilar de la reforma y debe ser un pilar para nosotros en este tiempo. El otro pilar importante es solo Cristo. Solo Biblia, solo Cristo para la salvación. No tengo que añadirle nada más. No tengo que sumarle nada más. Los judíos que creían en el Evangelio, algunos de ellos dijeron que Cristo no era suficiente y que había que sumarle las obras de la ley. Y a eso fue lo que Pablo llamó un evangelio diferente. Pablo llamó en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, un evangelio diferente a los que no les era suficiente solo Cristo para la salvación. Ellos decían, sí, Cristo sí, más las obras de la ley, más la circuncisión, más esto o aquello. Entonces, no, la Biblia es clara, para la salvación solo Cristo, no Cristo más las obras de la ley, no Cristo más buenas obras, no Cristo más X o Y. Pastor Jorge, por favor, ahí en la cartilla, mis hermanos, estamos mirando el estándar de la Biblia, que es Cristo. Punto uno, dice figura principal de la Biblia. Vamos a ver cómo Cristo es figura principal en la Biblia. Lucas 24:44. Pastor Jorge, por favor, lo lee. Abrimos micrófono. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Atención a este texto porque es muy importante. Algunas personas nos han dicho, Pastor, yo pensé que Cristo solamente estaba en el Nuevo Testamento. Y cuando usted y yo empezamos a mirar a Cristo en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. El contexto nos dice que el Cristo resucitado va camino a Emaús y va hablando con unos discípulos y Jesús, mire lo que les dice Jesús a estos discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Anote por favor ahí, cumplimiento. Cumplimiento. ¿Por qué cumplimiento? Porque antes, desde Génesis 3:15 vino la promesa. Cuando Adán y Eva pecaron y quedaron separados de Dios, Dios dio una promesa en Génesis 3:15 de que venía el Salvador, el Cristo, la simiente de la mujer. Ahora Él dice que ha venido el cumplimiento. Era necesario que se cumpliese, cumplimiento, todo lo que está escrito de mí. Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde se escribió entonces de Jesús? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús vino a la tierra, lo único que había escrito era el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento era lo único que había escrito. No, ahí no había ningún escrito todavía del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué componía el Antiguo Testamento? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esto componía el Antiguo Testamento. Entonces de Jesús escribió en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Cuáles fueron los libros que escribió Moisés? En los profetas. ¿Cuáles profetas? Y en los salmos. Vamos a profundizar. Entonces, Jesús dice, de mí se escribió en la ley de Moisés. La ley de Moisés
es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Qué está diciendo Cristo a esos discípulos? El Cristo resucitado. Moisés escribió de mí en Génesis. Moisés escribió de mí en Éxodo. Moisés escribió de mí en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Pero no solamente fue Moisés el que escribió de mí, también los profetas. Y si usted y yo cogemos el índice de nuestras Biblias, los teólogos han clasificado los profetas como mayores y menores según el contenido, pero dice que Jesús está diciendo que de él se escribió en los profetas. Y les nombro algunos: Samuel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los profetas, todos los profetas, los que la teología llama profetas menores y mayores, todos escribieron en sus libros de Jesús. Y hay personas que nos dicen, oiga, pastor, pero yo no sabía eso, yo pensé que Jesús solamente se hablaba en el Nuevo Testamento. No, todo el Antiguo Testamento contiene a Cristo. Ahí, anote ahí, por favor, hay cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. Cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. 300 profecías, 300 promesas de que venía Cristo. Fue una de las cosas que más hablaron los profetas. Pero también dice que Cristo también les dice, de mí también se escribió en los Salmos. Entonces, la ley de Moisés apunta hacia Jesús. Ahí por eso tenemos una flecha que apunta hacia Jesús. Los profetas, todos hablan apuntando hacia la venida de Jesús, el Cristo. Los salmos también hablaban de que iba a venir Jesús, el Cristo, salmos mesiánicos. Aquí hay unos textos que no están en la cartilla, pero los puede anotar que van a ser de mucha bendición para su vida. Está Lucas 24:27. Léalo, por favor, Pastor Jorge. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Mire lo que hizo Jesús con los discípulos. Comenzó desde Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y dice, y siguiendo por todos los profetas. Esto es importante. ¿Por cuántos profetas? Siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuáles escrituras? En ese momento solo existía el Antiguo Testamento. En ese momento, en ese contexto, no existía nada del Nuevo Testamento. Entonces Cristo los está llevando por el Pentateuco y ellos van siguiéndolo. Ahora él empieza por todos los profetas y les declara cómo todas las escrituras hablan de él, cómo todas las escrituras hablan de que él es el Cristo. ¿Qué más sucedió? Otro texto. No está en la cartilla, pero también lo puede colocar ahí. Vamos a leerlo. Juan 1:45, Pastor Jorge. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Amén. Entonces tenemos aquí en el Evangelio de Juan que Felipe halla a Natanael. ¿Y qué le dice Felipe a Natanael? Lean el texto. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Vuelve y dice que Moisés escribió de Jesús, el Cristo, en la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés escribió de Jesús. Moisés profetizó del Cristo. Moisés habló de que venía el Mesías.
Dice, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, del que escribió Moisés, del que escribieron los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Todos estos textos es importante que usted los tenga. Somos discípulos y vamos a ir a ser discípulos. Les dejamos la cartilla para que usted pueda tener un material y lo pueda transmitir a otros. Vamos a leer Juan 5, 45 y 46. Vamos despacio para que usted tenga la oportunidad de tomar nota. Si quieren las diapositivas, yo las voy a enviar al grupo de WhatsApp. Lo que queremos es que esto empiece a coger fuerza en nosotros, quede grabado y se enraíce con fuerza. Mis amados, si nosotros logramos ver a Cristo en toda la Biblia y empezamos a conectar nuestras enseñanzas, conferencias, sermones y temas con Cristo y con el Evangelio, usted y yo vamos a recibir respuestas al 100%. Hay pastores sufriendo mucho en el ministerio, hay ministerios, hay congregaciones que se están cerrando, hay ministerios quejándose por economía, pero a veces cuando miramos qué enseñan, qué predican, hablan de muchas cosas, pero todo lo desconectan del Evangelio. Hablan de muchas cosas, pero ninguna la conectan con Cristo. Hablan de muchas cosas, pero ninguna apunta a la muerte y a la resurrección de Cristo. Yo puedo hablar de cualquier tema de la Biblia. Es necesario que como pastores enseñemos todo el consejo de Dios, pero en cada enseñanza yo debo ver el Evangelio, orar y pedirle al Espíritu Santo que me guíe para poder conectar esa enseñanza con el Evangelio de Jesucristo. Es necesario que prediquemos el Evangelio en todo momento y en todo tiempo. Yo no puedo dejar a Cristo por fuera de mi sermón. Eso es pecado. Eso en la hermenéutica no se puede hacer. Sacar a Cristo de un sermón, de una conferencia, de una enseñanza, es sacar más de la mitad del mensaje, es sacar todo el peso, toda la sustancia. Si usted y yo queremos que se levanten discípulos fuertes, los discípulos solamente seguían a Cristo cuando escuchaban su voz. Si Cristo está en el mensaje, en la enseñanza, entonces se levantan los discípulos porque van a escuchar la voz de Cristo. Necesitamos que la iglesia vuelva a escuchar la voz de Cristo. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a la escritura. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a encontrar a Cristo en la Biblia, porque muchos han perdido a Cristo en la Biblia. Muchos ya no hablan del Evangelio. Para muchos, el Evangelio es un tema más. Y el tema principal de toda la Biblia, anótelo ahí, por favor. El tema núcleo, el mensaje principal de toda la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Si alguien nos pregunta, ¿cuál es el mensaje núcleo de toda la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Es el Evangelio de Jesucristo. Si no hay Jesucristo, no hay salvación. Si no hay Jesucristo, no hay vida eterna. Si no hay Jesucristo, no hay perdón de pecados. Si no hay Jesucristo, nadie será inscrito en el libro de la vida. Si no hay Evangelio, no hay nada. Si no hay Evangelio, hay desobediencia, porque el mandamiento de Jesús es vayan y prediquen el Evangelio y vayan y hagan discípulos. Por eso les vamos a mostrar a Cristo por toda la escritura. Y les cuento que cuando yo recibí estos entrenamientos, mis amados, volví al primer amor. Volví al primer amor. Siento fuerza espiritual. Quiero predicar a Cristo. Quiero predicar el Evangelio a todo el mundo. Mi padre murió hace 2 días. Ayer yo le hice la ceremonia y ayer lo dejamos en el cementerio donde lo iban a cremar. Y tenía fuerza para predicar el Evangelio. Dios me ha dado paz, Dios me ha dado hasta gozo, me ha dado descanso, me ha dado tranquilidad. Y yo digo, esto es el Evangelio. El Evangelio es una fuerza interna. El Evangelio es poder de Dios. Y prediqué el Evangelio porque yo decía, voy a aprovechar esta oportunidad porque esto es una puerta para predicar el Evangelio. Y varias personas ahí, habían muchas personas que nunca habían escuchado el Evangelio. Uno de mis compañeros del colegio asistió al velorio y allí les prediqué el evangelio y me escribió y me dijo, oiga, Ovidio, ¿dónde es la misa? Me dijo, pues ellos no entienden, no conocen, ¿no? Me dijo, ¿dónde es la misa? Me gustó la palabra, yo quiero empezar a escuchar palabra. Mis amados, este es un tiempo donde hay que predicar el evangelio. Hay que volver al libro de los hechos. Dios quiere que la iglesia vuelva al libro de los hechos. Hay que volver a recuperar el mensaje principal de la iglesia primitiva. Solo Cristo, solo evangelio. Ellos daban la vida por Cristo. Ellos estaban dispuestos a perder su vida, a perderlo todo por Cristo. La iglesia hoy se ha desenfocado.
Hay muchos ministerios en muchas direcciones. Si no hay evangelio, no hay nada. El evangelio es el fundamento. Si hay evangelio, se levanta el discipulado. Si hay evangelio, se levantan los grupos familiares. Si hay evangelio, se levantan las misiones, los equipos misioneros. Si hay evangelio, todo empieza a florecer. Si está Cristo, todo empieza a florecer. Si no está Cristo, no hay nada. Vamos a leer, por favor, Juan 5, 45 y 46. Juan 5:35. Él era Juan antorcha que 5, ardía. no, Juan 5, 45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Otra vez Cristo empieza a decir a los que lo acusaban, les dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Vuelve y nos confirma la Biblia, vuelve y nos confirma Cristo que Moisés escribió de él. Pero a veces nosotros vamos a dar una enseñanza en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio. Hablamos del arca, hablamos de la creación, hablamos de la serpiente de bronce, hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, y por ningún lado vemos a Cristo. Entonces, hablamos de muchas cosas, pero no entendemos que todo eso tengo que conectarlo con Cristo. Hablamos de muchas cosas, pero no lo centramos en el Evangelio. Hablamos de muchas cosas, pero no enfocamos también la enseñanza en el discipulado y en el evangelismo. Por eso se dice que la mayoría de las congregaciones no pasan de 50 y 60 miembros en Latinoamérica. Más del 60% de las congregaciones no, no, no suben de 50 a 60 miembros. ¿Por qué? Porque siempre estamos dando enseñanzas desconectadas. Yo doy un consejo para que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Empecemos a encontrar a Cristo. Vamos a ver, Dios nos va a dar la habilidad para conectar toda la enseñanza, cualquier sermón, poderlo conectar con el Evangelio, poderlo conectar con el discipulado y poderlo conectar con el evangelismo. Si yo le estoy repitiendo constantemente a los discípulos, a la iglesia, el mandamiento de Jesucristo de ir y hacer discípulos, de una de otra forma, con diferentes historias, les muestro que el deseo de Dios es que vayamos y prediquemos el Evangelio, que el deseo de Dios es que vayamos y hagamos discípulos, que el deseo del Padre es que hablemos de Jesús. Entonces la iglesia se empieza a levantar con fuerza, con mucha fuerza. Entonces aquí nos dice Jesús nuevamente que de él escribió Moisés. Otro texto que no está en la cartilla. Por favor, léalo, Pastor Jorge. ¿Cuál versículo, mi amor? Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Aquí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no era Pedro el que guiaba al Espíritu Santo, que hoy ve uno muchos desórdenes y muchas cosas eh, antibíblicas y hasta blasfemias. Personas que creen que están mandando al Espíritu Santo haz esto o Espíritu Santo haz aquello. Aquí en esta historia el contexto nos habla de que el Espíritu Santo le dio orden a Pedro. El Espíritu Santo le dio instrucciones a Pedro para que fuera a la casa de un gentil llamado Cornelio, porque este hombre estaba preparado con toda su familia para recibir la salvación. Cornelio había reunido a toda su familia para que Pedro viniera y les predicara el Evangelio, les hablara de Jesucristo. Y Pedro llega a esa casa y empieza a hablar de Jesucristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y en este versículo 43, mire lo que les dice Pedro, hablando de Jesús.
De este dan testimonio todos los profetas. Pedro le dice a Cornelio, a su familia y a sus amigos íntimos que de Jesús dan testimonio todos los profetas. ¿Y cuál era el testimonio de los profetas? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo hermoso del Evangelio. Dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero ¿cómo creerán, dicen Romanos, si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay discípulos que se levanten con fuerza espiritual a predicar el Evangelio? ¿Cómo creerán si hablamos de muchas cosas, pero no centramos eso en Cristo? ¿Cómo creerán si no tenemos fuerza espiritual? ¿Cómo creerán si no entendemos que el mensaje, el núcleo de toda la escritura es el Evangelio de Jesucristo? Pero gracias damos a Dios por los entrenamientos. Gracias a Dios damos por la capacitación, porque más se abren nuestros ojos espirituales. El Evangelio hace que nuestros ojos espirituales se vean. Podamos ver la necesidad que hay en el campo, la necesidad que hay en las personas de recibir este Evangelio. El que recibe el Evangelio, su vida no vuelve a ser la misma. Su vida es totalmente cambiada y transformada. Esto es lo que necesitamos predicar. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este texto cita en la cartilla Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Muy bien, recuerde nuevamente que cuando Cristo dijo estas palabras, las únicas escrituras que había era el Antiguo Testamento. Eso es importante que usted lo recuerde. Cuando Cristo dio estas palabras, las únicas escrituras que existían, que habían, era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué manda a hacer Jesús? Dice, escudriñen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso tenemos que ser solo escritura, solo Biblia, solo escritura, solo Biblia, solo escritura, solo Biblia. Hay gente que habla de muchas historias, muchas fábulas, pero ya, inclusive muchos se paran en los púlpitos y ya no están hablando de la Biblia. Están hablando de muchas cosas, de muchas historias y están dejando el texto a un lado. Hay que volver a la Biblia, hay que volver a la escritura. Ahí va a volver la reforma. La reforma es volver a predicar a Jesucristo. Cuando yo me vuelva solo escritura, solo Biblia, entonces viene una reforma y voy a encontrar a Cristo y voy a empezar a predicar a Cristo con fuerza. ¿A quién va? ¿A qué pastores Dios va a enviar sus ovejas? A los pastores que están alineados con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Los pastores que van en la misma dirección con Cristo. Los pastores que tienen el mensaje de salvación en sus bocas, el mensaje de salvación en el púlpito. Los pastores, los ministerios que tienen el mensaje de Jesucristo. Allá el Señor va a llevar sus ovejas, porque sabe que van a estar bien alimentadas, porque son pastores que van a guiar a esas ovejas a Jesucristo. Y al guiarlas a Cristo, los están guiando a la vida eterna. Ahora miren lo que dice Jesús. Y ellas, esas escrituras, todo el Antiguo Testamento, ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento gritaba, Cristo viene. Todos los profetas anunciaban, Cristo viene, viene el Mesías, viene el Salvador del mundo, viene el que va a morir en la cruz, viene el que va a resucitar de los muertos, viene el que va a acabar el problema de la separación. Desde que Adán iba a pecar, el ser humano quedó separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Viene el Mesías, viene el Cristo, gritaban los profetas, anunciaban los profetas, el que va a quitar la separación, el que va a traer la reconciliación entre el hombre y Dios, el único camino entre el hombre y Dios, Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a terminar con la promesa. Dice Génesis 3:15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Dios les dio un mandamiento a Adán y a Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecen a Dios, comen del fruto, pecan, quedan separados de Dios. Ahí está el problema, pero la solución viene también. En Génesis 3:15, Dios da una promesa. Pondré enemistad. El verso 14 es Dios hablando con Satanás. Dios profetizándole al diablo. Y el 15 dice, Dios le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Qué va a hacer la simiente de la mujer? Mire lo que dice la profecía. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer iba a herir, iba a aplastar a Satanás en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es la primera profecía acerca del Evangelio. Génesis 3:15 nos está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Génesis 3:15 nos está diciendo que viene la esperanza de la humanidad. Génesis 3:15 está anunciando que viene un Salvador. Génesis 3:15 nos está diciendo que Cristo va a morir en la cruz y va a aplastar y va a destruir a Satanás. Esta es la primera profecía del Evangelio. Entonces, la serpiente, como dice el verso 14, la serpiente es Satanás. Dios estaba hablándole a la serpiente es Satanás, Apocalipsis 12:8. Pueden anotarlo, Apocalipsis 12:8 nos dice que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás. La mujer, la mujer de la cual va a venir la simiente es María. María es la mujer que Dios escogió. María era la mujer que Dios iba a escoger para que viniera la simiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo vino y aplastó la cabeza de Satanás. Hebreos 2:14 y 15. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, lo destruyó con su muerte en la cruz. Entonces, la serpiente es Satanás, la mujer de la que hablaba la profecía es María y la simiente de la mujer es Cristo. Pasan muchos años y Isaías el profeta nos da más luz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Ah, ya nos dice que la mujer de la cual va a venir la simiente, que es Cristo, es la mujer que es virgen. Lo dice el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. O sea que el que iba a venir de la mujer no era cualquiera, era Dios. Dios hecho carne. Dios iba a venir en carne y hueso. La simiente de la mujer, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, iba a ser introducido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Desde Adán y Eva, todos nacían con el virus del pecado. Ninguno era apto para morir y salvar a la humanidad. El único que no tenía pecado era Dios. Por eso Dios debía bajar a la tierra y morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Muy bien, mis amados. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza.